Pues nuevamente estamos aquí en Al Agua, tratando de, como habíamos dicho, vernos al menos una vez a la semana y hacerlo un poco más en Entiendo. vivo y comentar el contenido que ya hemos subido de las ideas que nos interesan y así darle ese plus, ¿no? Que Sí, es nuestra visión particular. Y hoy podríamos, como comenzamos con Alan Watts y 4 audios de ideas que consideramos fundamentales. Obviamente no son las únicas, pero creo que está la esencia. Y sí como que se repiten ciertas ideas cuando vas escuchando y leyendo a Watts, como sí, con otros autores. Entonces podemos hablar un poco de qué nos llevó a comenzar con él y de hablar un poco de las ideas de los audios que tenemos ahí subidas en el canal. Entonces no sé si quieres tú sí. ahí tomar Pues la mira, batuta. de hecho, podemos empezar con el comentario de que yo, con esto de que estás bombardeado con sugerencias de los algoritmos de las redes sociales y YouTube, más de una vez me había salido antes Watts como sugerencia, pero solo como de títulos de vídeos y ese tipo de cosas. Yo tenía como una aversión porque se me hacía muy... La idea que me transmitían los títulos de esos vídeos eran como muy, ¿cómo decirlo? Muy Autoayuda. magia pop, Sí, autoayuda. sí, Exacto. New Age Pop. Claro, Muy, exacto, sí. ya, ya, ya. Muy, demasiado cliché enlatado, ¿no? Ya, ya. Hasta que un día le di la oportunidad de verdaderamente sentarme a escuchar y, y ahí entró esto, la porción de déficit de atención que pueda tener, ahí entró y mordió y no soltó un buen rato y Entró el Pitbull. entró el pitbull y no soltó el tema, ¿no? Y era vídeo tras vídeo tras vídeo y me parecía tan bien articulado lo que compartía que hasta otra vez déficit de atención supuestamente se predispone a obsesionarse con cosas. Acabé escuchando muchas veces el mismo audio varias veces. Y, y de ahí que esos primeros 4 vídeos que posteamos, creo que al final fueron, primero, charlas largas que de alguna forma tenían como una conexión entre todas, ¿no? Como distintos lados de la misma pieza. Creo que al final, cuando posteamos las 4, quedamos un poco tranquilos como, mira, al final eso transmite un empezar y un acabar de alguna forma. Y, y sí, podemos comentar de un poco quién era Watts dentro de lo que conocemos y desconocemos. Mm, Antes de ponernos muy biográficos, yo creo que a los dos nos gusta bastante la personalidad con la que comunica, ¿no? Su personalidad de comunicador. Él en su página de Wikipedia creo que lo describen como un filósofo y creo que también hacen alusión a eso que él usaba para autodescribirse showman espiritual, Sí. que hasta hace poco yo no había oído esto, pero me salió, te lo comenté el otro día, me salió este clip de él hablando como para él no se trataba de venderte una filosofía o de darte una misa, sino que él en realidad, igual que alguien que toca Mozart, lo hace por el gusto de tocar Mozart y no por llevarte a ser defensor de Mozart en contra de Beethoven, por ejemplo. Claro. Me gusta compartir esos puntos de vista que él disfruta, ¿no? Y yo creo que esa personalidad, más el hecho de que no se regodee en complicarse cuando explica las cosas, es Claro. también de lo que, aparte de las ideas que ya luego comentamos. Sí. Era sin duda una persona especial, Watts. Eh, Sí, sí, una capacidad pedagógica impresionante y de comunicación, sin duda. Y una historia interesante.
mm, me llama la atención, bueno, a mí en mi caso, mi padre siempre ha sido un gran lector y con un especial interés en temas esotéricos y religiosos y muy curioso con eso y muy curioso con las religiones orientales y la meditación y tal desde los años 70 y tal. Y una vez en una conversación me mostró dos o tres libros que habían sido para él importantes. Que eso me hace recordar también que me compré como un libro de los 100, de los 100 libros más importantes de David Bowie, el músico. Y ahí en el prólogo dicen como que sean los más importantes no quiere decir que sean tus favoritos, sino porque a lo mejor no los vuelves a leer, pero que tuvieron como un efecto, ¿no? O sea, un impacto, sí, sí. Entonces yo creo que eso fue lo que me quiso decir mi padre. Y entre los libros que me mostró estaba el libro del tabú. Es el libro del tabú hacia conocerte a ti mismo, ¿no? Y es de Alan Watts. Entonces el nombre lo tenía. Y no vi y el libro lo tuve ahí en la biblioteca, pero no lo leí. Lo tenía como guardado. O sea, creo que elogié, pero no lo leí. Y yo entré primero con Krishnamurti, que mi papá tenía muchísimos libros. Y luego con esta cosa de YouTube y de la web, que esa primera etapa fue interesante porque era como, wow, voy a buscar esto, a ver qué hay. Y que eso no lo entenderán quienes hayan nacido ya, los que son pequeños ahora y crezcan, ¿no? Sí. Que era como, y si busco sobre esto, seguro puedo encontrar mucha más información. Y ahí encontré Watts. Y ya había en YouTube, ya había cosas. Y cuando lo vi así en el bosque ahí ese, que creo que es un video de 4 vídeos de los 70 que sale en la montaña, donde él vivió en su último hogar, ¿no? A las afueras de San Francisco. Ahí en medio del bosque preparándose un té con ese traje, con ese abrigo y una camiseta naranja y el pelo agarrado como un ninja, ¿sabes? Como un samurái. Sí. O sea, interesante, ¿no? Eso ahí a lo mejor es... bueno, perdón. No, dime. No. Iba a decir que eso a lo mejor era como un buen pase a esa parte un poco más biográfica. Sí. Que es lo curioso de dónde viene, ¿no? Y claro, cómo acaba. Sí. Bueno, no sé. O sea, las referencias que tengo y venía pensando en eso hace rato también por esto mismo de cómo tú eres tu padre y tu madre y te influencia todo por más que tengas tu etapa de identificación y tal. Y todo va dejando como un camino. Entonces, sí, esa cosa que hablan del destino, pero de repente sí las tendencias que uno lleva. Y entiendo que Watts, la madre, tenía que ver algo con algún puesto diplomático o económico, pero tenía un intercambio con gente de China y de Asia, entonces tenía una parte de su vivienda decorada toda con cosas de Asia. Entonces, claro, imagínate eso contra una Inglaterra de principios del siglo XX. Claro, que si te pones en los zapatos de Watts niño, la mamá le dice en mi habitación con las cosas de China, cuidado. Sí. Y que eso, él tenía una fascinación desde pequeño por todo ese mundo, ¿no? Claro, ahí entró eso, ¿no? Ahí la mamá lo mandó por un tubo. Es lo que me parece impresionante, ¿no? Que igual la madre se queda sin ese trabajo en algún momento y lo de la decoración china en una mudanza se pierde y el tipo se dedica a otra cosa. E incluso él antes de dar todo ese giro y el Watts ya que conocemos que nos presenta y nos traduce toda la filosofía y la religión oriental, primero fue como un sacerdote de protestantes. Yo desconozco las denominaciones y las cosas, pero él fue un religioso. Se casó incluso. Sí, estuvo en el cristianismo, pues. O sea, que no, a pesar de que a los 15 años creo que
fue parte de la sociedad budista inglesa, me imagino por ese interés y las lecturas que había hecho desde niño, estimulado por todo este tema, pero a pesar de eso él entró por su cultura primero, ¿no? Y de ahí Sí. salió a lo otro. Entonces eso también... ¿Te suena si él estudió teología o fue algo de como filología oriental o fue un poco las dos? Porque tengo como la idea de ambas respecto a su educación formal, pero ahora mismo no tengo Sí. claro cuál era. Se me escapa. Podemos ver en Wikipedia aquí un segundo. Entiendo así a abuelo de pájaro, como quien dice, que para ser religioso de este tema de protestante, De me cura, imagino que tuvo que cursar sus estudios bíblicos y sí, todas las historias que ellos estudian. sí. Y luego creería yo que fue tuvo como un gurú budista, ¿no? Él creo que encontró, o sea, después de estudiar por su cuenta siempre, encontró como una parte del budismo que fue la que lo cautivó y creo que entró ahí y creo que tuvo su maestro y tal, y si no me equivoco, eso luego lo podemos ver, pero es interesante, ¿no? También cómo evolucionó su pensamiento y su experiencia. Pero bueno, nada, este Watts, interesante porque como esas vidas que sobresalen, también la época en la que vivió, claro, él migra a Estados Unidos porque era inglés e incluso trabajó en una iglesia por Chicago, no sé qué historia, y después es que entra como en la contracultura, ¿no? En los 60, como se venía gestando todo eso. Entonces eso se montó en una cresta de una ola ahí en la que toda esa juventud que está buscando otra cosa Sí. se apoyó en gente como Watts para poder beber todas las filosofías orientales. Entonces tuvo su relevancia, ¿no? Interesante eso, ¿no? El momento y el lugar. Porque era un hombre del Eso. año 15, imagínate. O sea, que y los jóvenes de los 60 eran como mi papá, como mi viejo, que nació en el 47, 45, en los 50. O sea, esos que eran... Sí, los que estaban jovencitos en esa época Sí, los se hippies, encontraron con este muchos fueron personaje con hippies, claro. historias y puntos de vista bastante ajenos, ¿no? Total. A lo que le vendía lo mainstream. Sí, y el complejo militar industrial. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí mira, dice libros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, fácil unos 20 libros desde el año 40 y aquí hay unos póstumos también, bastantes, como 10 libros póstumos. Bueno, me parece a mí que falleció joven, 58 años, en el año Porque es 73, otro ¿no? factor interesante de él, que se gastó la vida, ¿no? Sí, Él, increíble, sí, sí, sí. Eso es otro... habiendo sido, Dime. habiendo sido cura protestante y monje budista, nunca fue un santo, que también le da ese grado de que no hay que idealizarlo, Exacto. pero sí como reconocer que es un personaje interesante. Totalmente, totalmente. Yo con los años he entendido más el tema de no idealizar. Me ha pasado que he tenido la oportunidad de conocer cierta gente así, de repente que son personajes públicos y al final te quedas eso que dicen, ¿no? Con algún gesto o alguna actitud que le ves y dices, ok, pero no, más bien no me agradó esto y tal. Entonces, claro, te Sí. das cuenta que hay una idolatría que no tiene sentido. Pero sí, a mí que él sea así tan campechano espiritualmente me lo acerca mucho, o sea, me lo baja mucho porque Krishnamurti, por ejemplo, es como si vieras a un Buda, ¿no? Muy Como un Torre Marfil, príncipe. ¿no? Sí, Sí, es verdad. como De la hecho, hasta realeza lo que espiritual. de sus charlas. Sí. Y además, además el tema de Krishnamurti te pone así como una dificultad para entender. O sea, es como que tú lo que entiendes es, si observaras con toda tu energía tu propio pensamiento, ocurriría una mutación en ti, pero no pasa. Entonces Sí, te quedas ahí como con una distancia, ¿no? En cambio, Watts es como, a pesar de la gran capacidad que tiene, que no la tiene cualquiera, lo sientes como, ok, no, es que es alguien como es yo, que ¿no? De alguna manera.
Es que estaba reescuchando lo de la naturaleza de la conciencia otra vez y hace un comentario un par de veces sobre cómo al final, ¿qué es lo que dice? Ah, que por lo menos el enlightenment, la iluminación, el satori, que uno mismo no se lo concede a uno mismo hasta sentir que se lo ha trabajado lo suficiente. Ah, Y, y que en última instancia ese vivir en ese estado mental en realidad está más bien en uno mismo. Porque al final, bueno, ya luego podemos hablar del vídeo, que es el que comentamos que tenía más visitas hasta ahora, eso. que al final, a lo mejor una forma burda y tal, para recortar mucho de lo que dice, lo espiritual y lo material son una sola cosa, porque al final son las dos caras de la misma moneda, y como que esa iluminación idealizada al final es el día a día. No sé si lo escuchaste otra vez, pero él también hace ese comentario de que cuando llegas a Satori, pues al final te tienes que echar a reír porque estás ahí en última instancia, sigues en tu misma silla, la cuestión es un poco una mutación personal, interpreto. Claro, ¿no? Es súper fuerte como que como que siempre fue esto mismo. O sea, es algo Ajá, así. sí, Siempre sí, fue sí, esto mismo, siempre fue. sí, Eras tú exacto. que tenías como que mover un cable ahí. Algo así. Sí, sí. Uh, A mí me sí, pasa, sí. habla también de esta perspectiva de reconocer que si te ocupa y te preocupa quién fuiste en otras vidas o quién eres tú realmente, todas estas cosas que hay entre ti y la respuesta a eso son como aspectos superficiales en última instancia, que una vez los remueves, te quedas con que tú eres el momento en el que estás, y que no eres una cosa como tal, no eres un yo, un tú, sino que eres un proceso y que por eso, por ende... Aquí creo que tenemos un tema de conexión. Te perdimos por un segundo. Te perdimos en el momento, el momento cumbre. Estaba haciendo un proceso y algo pasó. No le gustó a la Matrix. Se puso pesado, sí. Y Google dijo, esto no se puede compartir. No podemos transmitir la iluminación en vivo. No hay ancho de banda. Ajá. Nada, que en última instancia, que tanta pelea con uno mismo, tanta preocupación con dar con quién soy yo realmente, con cruzar ese puente a la iluminación, y en última instancia no es que yo esté a un lado del puente y al otro lado esté la iluminación, es que al final todo es un proceso y tú eres parte de ese proceso, y y darte cuenta de eso, diría él, o creo de la charla, yo diría hacer las paces con eso es darte cuenta que lo que hay es lo que hay, tú incluido, y la versión más corta y cursi de esto es lo de solo hay el ahora. Se dice mucho y es muy cursi, Claro. muy barato, pero creo que tiene mucho más peso detrás de simplemente decir solo hay ahora, carpe diem. Hay más chicha aparte de ese post de Instagram que con fondo colorido. Me tatué Carpe Diem en las vacaciones Exacto. de Spring Break con mis amigos. Sí. Sí. Bueno, hay mucha comida, ¿no? Ahí en eso. Fue curioso que cuando lanzamos los primeros audios de Watts, que tenían duraciones distintas, ese de 2 horas fue como, wow, o sea, nos matamos ahí, ¿sabes? Tú traduciendo y narrando y yo luego produciendo y subiendo todo. Y fue como, bueno, en última instancia este es un gran audio del cual podemos sacar extractos, pero bueno, subámoslo
y jamás me hubiese imaginado que era el que iba a tener más vistas de todos. O sea, Yo en mi cabeza pensé, ese será efectivamente el que menos, y será la persona que haga clic con lo que dice Watts y vea los otros tres y diga, bueno, ahora voy por el grande, el de 2 horas. Claro. Sería el último. No. Y por lejos, el más visto, el más comentado. Yo creo que, volviendo a lo que habíamos dicho, condensa todas las ideas esenciales de Watts ese. Sí. Comienza con todo el tema de la cosmovisión occidental, la cosmovisión esta espiritual, ¿no? de Occidente, que proviene de las religiones abrámicas y todo el tema del modelo de cerámico y el completamente automático, ¿no? Que Sí. si quieres ahí nos dices ahí qué te parece eso. Y entonces, claro, yo lo que siento es que es algo que podemos abordar en el futuro, que es este concepto que se llama Advaita, ¿no? Advaita Vedanta, que es un concepto esencial del hinduismo. Dice aquí, es una rama no dualista del hinduismo que afirma la unidad entre las almas y la divinidad. Entonces yo lo que creo, me perdonen aquí los expertos hinduistas, que lo que hace Watts, esta es la idea central que él toma del hinduismo o de parte del hinduismo. Y creo que en una charla como esta lo que hace es como orbitar alrededor, ¿no? Acercarse. Nos sube en una nave y nos orbita alrededor de esa idea y entramos de distintas maneras. Entonces nos entramos como occidentales, nos hace ver por qué vemos las cosas como las vemos hoy en día y no estamos contentos, porque yo me identifico con él, de sentir como que, esto es una ínfima casualidad y el único propósito es sentirte súper miserable y eso, del retén de cuando naces, de la sala de maternidad a ser incinerado o enterrado. Listo. Sí. Él de hecho hace ese comentario en esta charla sobre lo que es una perspectiva para ver el mundo que valga la pena. Y eso, que valga la pena. Y que si pasas a considerarte como parte del proceso y que como el proceso mismo, de alguna forma tú te pones en las circunstancias en las que estás, eso parece ser una perspectiva más optimista que algo que también escuché de alguien cercano a mí que pasó por un mal tramo, donde ella, católica o de pensamiento occidental cristiano, ¿no? Decía que estaba enfadada con Dios y que ella podía imaginarse a Dios moviéndonos a todos como piezas. Eso me vino a la mente en cuanto me puse a reescuchar la charla, porque justo esa diferencia de perspectiva y esa que viene condicionado por la idea de ver el mundo, ya no el mundo de empresa, el mundo del día a día, sino el universo como algo jerárquico, donde omitimos que salimos de la Tierra y nos creemos puestos en ella. Por supuesto que desde ese punto de vista ella tiene la percepción de que está siendo movida como un peón en un tablero, mientras que sin disminuir o minimizar las malas experiencias que las personas podemos tener, es diferente plantearte lo que es la vida si consideras que en realidad creces de ella, creces de la tierra, como hace la referencia de la charla que tenemos ahí, que un árbol da manzanas y la tierra de la misma forma da personas. Totalmente. Bueno, llevamos 25 minutos. Podemos seguir un poco más, como para darle un cierre al comentario de la charla. Para que no se largue, siempre. Sí. Mientras nos tengamos, siempre podemos volver. Sí. Y la razón de no extenderlo mucho es, bueno, o sea, sabemos que las personas que posiblemente puedan estar escuchando esto están mucho más abiertas a un audio largo. Ya nos lo han demostrado. Confirmado. Sí, confirmado.
Pero bueno, sin embargo, imposible negar la pauta que dicta este momento, ¿no? De que las cosas sean un poco más condensadas y tal. Sí, Todavía estamos lejos del minuto de filosofía de TikTok. sí. Tal vez lo hagamos. Pero bueno, no. La idea es, bueno, también es que estos temas tienden uno a ramificarse. Claro, no, exacto. Si fuera, de hecho, si estuviéramos en persona con unos cafés, unas cervezas, también te echamos la tarde ahí. Pero sí. Y eso pasa. Eso tiene que venir pronto y lo podemos poner ahí una cámara para comparar el ojo voyeur ahí de los dioses. Sí, totalmente. Y entonces a mí me gusta eso que él dice ahí. Yo creo que lo menciona más puntualmente en la imagen del hombre, creo que es. Pero que imagen del hombre es prácticamente la innatural. El comienzo es muy parecido a este, ¿no? Que es, tenemos una visión cerámica o fully automatic, como dice él. Es el paradigma, ¿no? Y en algunas facetas de religiones orientales, como el hinduismo, y en la psicoterapia occidental, Uh-huh. hay un poco, hay una beta por donde entrar a una alternativa, ¿no? Tanto aquí creyendo que hay una totalidad que es una, ¿no? Y ahí Krishnamurti también, el observador es lo observado, eso es esto Advaita, ¿no? Supongo que esto es yo. ¿Qué es esto, no? Que todo ahí dice él, ¿no? En esta de naturaleza de la conciencia dice, citando creo que a un religioso judío o algo así, dice, tú eres tú porque yo soy yo y yo soy yo porque tú eres tú. Sí. Y hay un argumento lógico ahí. Entonces, si tú no eres tú, yo no puedo ser yo. Claro. Entonces, somos lo mismo, ¿no? O sea, porque si yo soy solo yo porque eres tú, nos cortamos. Claro. Eso, si yo soy yo porque tú eres tú y tú eres tú porque yo soy yo. No podemos cortar, ¿no? Porque no soy yo ni tú eres tú. Al final no somos, al final dependemos el uno del otro y somos la misma cosa. Exacto. Sí. Entonces creo que ahí va eso. Hay una canción de Pink Floyd que también del disco del lado oscuro de la luna, ¿no? Dark Side of the Moon, Us and Them. Me parece que dice así, que voy pasando por la calle y lo que veo soy yo y tú eres algo mismo así. Una línea que también dice eso. Que yo creo que esa idea o sea, brotó así de ahí, de la India, que un día vi un reportaje, supongo yo que será cierto, para que alguien se va a divertir mintiendo con esas cosas, pero que encontraban de estos restos arqueológicos de 5.000 años ahí en la India y ya había figurines o no sé si fue el mismo Watts que lo decía. Bueno, ya no me acuerdo. Esto es otro problema de esta era que uno no sabe hasta de dónde viene la información. En postura de loto, ¿no? Como figurines de 5.000 años de edad, ¿no? Entonces como que ese tema de observación de la conciencia, de observación de la energía y experiencia de la energía, que es otra historia completamente distinta a la de las religiones estas abrámicas, en cierta esencia, porque tengo también entendido que si te metes algunas ramas del cristianismo como más gnóstico y tal, como que te encuentras con... Sí, aquí vulgarmente como te consigues como ese Jesús que tal vez en sus años mozos se fue para la India y descubrió algunas cosas por ahí. Es más, sí, no piloto mucho, pero leí un libro de esto y es como mucho más hippie de esa forma, digamos. Sí, hay una cosa un poco más hippie. Entonces, claro, esta gente generó eso. Claro que lo decía Claudio Naranjo, el psiquiatra chileno que murió hace 3 años. Claro, cuando él fue, no sé, hace 40 años a la India, él quería buscar ejemplares súper originales de algún libro de los Upanishads o del Mahabharata o algún libro de estos religiosos hindúes. Y
Y claro, ya era una sociedad completamente transformada. Ya las librerías lo que había era todo libros de tecnología y entonces Sí, ahora ellos novela. están occidentales, claro, para con el capital sacar de la inmensa pobreza que tienen todas esas naciones a la gente. Y se han, todo esto lo estamos hablando muy someramente, se ha olvidado un poco de eso, pero entonces Occidente, que es súper materialista, pero también es muy de rescatar esas cosas y ahora llevarlas dentro, entonces no puedo evitar pensar en el yin y el yang, ¿no? Sí, Y una cosa contiene a la otra y va girando la tuerca un poco. Entonces, bueno, brotan estas ideas de Oriente, pero resuenan, ¿no? Esto, yo soy tú, tú eres yo, hay una sola cosa, o sea, resuena de alguna manera. Él ahí en Naturaleza Conciencia también dice que como si las religiones occidentales en verdad no creyeran en lo que dicen que creen, ¿no? El modelo fully automatic no, o sea, ellos dicen que creen, pero no. Están más ocupadas en querer creer. Claro. Es más importante querer creer que en realidad creer. Claro, porque no creen. Él mete un poco el dedo ahí, dice. Sí. Porque en verdad no creen. Sí, es una idea interesante el hecho de que si de verdad eres creyente, que claro, la industrialización, la tecnología hace más difícil ver el mundo desde una perspectiva metafísica, porque en principio todo es terrenal o de alguna forma reducible a algo simple. Así que es perdonable que sea el caso, pero ¿a dónde iba con esto? Que sí, entonces por mucho que tú quieras justificar tus valores o algún tipo de creencia, decir, no, tengo estas creencias por la razón que sea, de facto, nadie está complicándose mucho la vida por seguir una religión, y lo que dice él, hasta los testigos de Jehová son muy educados y no están pegando gritos preocupados por traer nuevos seguidores al rebaño. Claro, que porque si estuvieran preocupados por el infierno, estarían en la calle. Sí. En Juego de Tronos, en la historia esa hay una parte donde toda una facción religiosa se apodera del imperio, ¿no? El High Septon era algo así, ¿no? El papa sí. Como un papa comunista ahí, raro. Francisco de ahora, de hecho. Sí. De hecho lo interpreta, creo, en la película de los dos papas. Sí. Ese mismo... Y además tiene como un parecido físico, o sea que... Por eso, sí. Muy fuerte. Sí, y es un rollo así como de a palos, ¿no? De darle palo al que no entre ahí en del rebelde. Y sí, yo creo que de la última escuchada de Watts me quedé más o menos por ahí el yo soy tú y tú eres yo de Naturaleza a la Conciencia, como alrededor de la hora, algo así. No sé si hay alguna otra idea de ahí que tú quieras comentar. Mira, yo anotando cosas y al final son varias cosas sueltas. Sí. Bueno, lo primero que estoy leyendo es que hace ese comentario sobre cómo hay una inseguridad, ¿no? Y esa inseguridad hace querer sobrecompensar y plantearse frente al mundo como en combate, ¿no? Sí. Siempre queriendo someter al mundo. Y hace el chascarrillo de decir que el cohete es es para el hombre inseguro. Sí, el falo, ¿no? ¿Has visto la foto del cohete de Jeff Bezos? No. Busca Jeff Bezos Rocket y dime a qué se parece eso. Dios mío. Estoy en este momento buscándolo aquí para ver. Por Dios. Parece hecho aposta, ¿eh? Sí. Le faltan los huevos ahí.
Ay, Claro, Dios. a lo que aterriza, cuando ameriza, le salen dos, Sí, sí, el fuego. dos flotadores. Ay, Dios. Sí, sí, no, no. Increíble, ¿eh? Bueno, ahí me hace dar un poco la vuelta que es interesante porque esa cosa bonita en este caso que tiene el inglés, el idioma inglés, que él dice de Apple Tree, Apple's Trees y de World People's People, ¿no? Que es Sí, lo que tú dijiste muy bien y cuando lo tradujiste, hiciste el esfuerzo de decir que en español no lo tenemos, ¿no? De personas como verbo, ¿no? El mundo persona, sí. personas y ese persona lo hace como verbo, ¿no? Eh, eh, yo hace muchos años, siendo mucho más joven con amigos, ahí filosofando así de paseo como lo hacemos nosotros, sí me llegó esa idea también y yo decía, claro, es que uno piensa que el mundo es como un patinete, una patineta y uno está, o una tabla de surf y uno está separado de él No sé pero si- surfeándolo, ¿no? Y Sí, no, uno está, o sea, tú saltas como una pulga y vuelves a caer en el perro, ¿no? sí, exacto. Eres parte del mundo, ¿no? Sí, Y, y creo que eso es algo, una imagen muy poderosa que lanza Watson en Naturaleza la Conciencia. Dice, vamos a conquistar el espacio, pero es que ya estamos en el espacio. estamos en el espacio. Porque somos el planeta y ya estamos flotando en el espacio. Entonces, claro, eso es súper interesante porque es muy real y poderosa la visión mecanicista y lanzamos cohetes y vamos a llegar y vamos a colonizar otro planeta y tal y qué sé yo. Pero lo que me preocupa a mí es que no acompaña la otra visión. O sea, que estén juntas las dos visiones. O sea, tú tienes que tener la visión que compense, que es la de, claro, la sensible, ¿no? Que nunca vende, que es la Sí. sensible, porque se asocia como con debilidad y tal. Y es como, no, la de estar consciente de que estamos aquí, la de que de que el mundo ya está en Y el un espacio. contenido que no todo sea solo forma, flash, show, que haya un contenido Total. detrás de, no solamente sí, cohetes enormes estamos conquistando, pero vacío de Claro. contenido. Al menos como yo lo veo es, hay una aplicación que no sé si está en España, es de tipo Tinder, se llama Bumble, y el eslogan es eh, fall in love with dating, enamórate de tener citas. Ay, wow. Ya lo más Wow. descarado de decir, este producto no pretende generar conexiones, no, lo más descarado es decir, consume Wow. salir con gente, consume citas, consume gente. Wow, wow, wow. Y danos todos tus datos y tus Totalmente preferencias. forma Claro. sin contenido, al menos como haría yo la conexión ahí. Bueno, eso es todo un tema. Eso es todo un tema que también es otra avenida que está presente en esto que nos interesa, que es el tema ese del transhumanismo. Y uno Sí, piensa que el transhumanismo es una cosa que es como un evento que tiene una fecha, sí. como las próximas Olimpiadas. Dentro de 4 años y medio, 3 semanas, 6 días y tantas horas, Tiene un contador para atrás. y, Sí, y a voluntad. O sea, y a y es voluntad. como, no, hay demasiadas fuerzas operando con eso. Y por ejemplo, todo el tema de la telefonía móvil y las aplicaciones y los problemas que te solventan, por cada cosa tú entregas algo, porque esa es como la ley de la vida, ese tema ambivalente y dual, ¿no? O sea, lo pienso con lo que hablamos antes, ¿no? Tú dices, qué suerte tengo de vivir en el siglo XXI y qué jodido lo tenía un homínido que, que En salía Puerto Rico, comida, claro, que salía que se gastaba 1000 calorías para ver si conseguía 10 y el tigre dientes de sable acechándolo y tal. Y eso me parece a mí como una media verdad porque primero tengo entendido que los hombres más primitivos no tenían la misma conciencia individual que tiene uno, entonces como que no padecían
esas torturas psicológicas que Freud identificó, ¿no? Ese espíritu del fin de la civilización, ¿no? Entonces yo creo que el sufrimiento externo se interiorizó. Porque creo que tiene esa cosa entrópica ahí, no sé si ese es el adjetivo adecuado del universo, ¿verdad? Que es como que por un lado, si quitas por aquí, sale por otro. Ahí está un par de cosas. La idea de que también viene a través de la meditación, de desentenderse uno, de dejar de identificarse uno exclusivamente con su ego y pasar a considerar ese ego como un órgano más, como tenemos manos, tenemos ojos, efectivamente un mecanismo que ha evolucionado para fomentar la supervivencia. Hay alguna rama de pensamiento que considera el cerebro no tanto una máquina que contiene nuestra identidad, sino más bien algo que justifica nuestras acciones, cuya función es justificar nuestras acciones, porque eso permite colaboración entre otros. Y eso favorece a la especie para progresar. Entonces, en ese desarrollo, no lo había escuchado, pero compro la idea de que efectivamente anteriormente ese concepto de yo mismo, claro, completamente ajeno a los demás, me imagino que sería menor. Y de hecho, me sonó eso también a un comentario que hace Louis C.K., el comediante, que dice que él hace una broma diciendo que la gente blanca en Estados Unidos seguramente tienen que ser extraterrestres porque no se sienten cómodos en la Tierra. Sí. Un sitio donde tienen árboles con sombra, claro, comida que sale del suelo, no están a gusto porque no está frío, pero no está calor, no está en la temperatura perfecta, siente todo el tiempo. Totalmente. Y viene con esa autoseparación de uno mismo contra el mundo. Yo no soy parte de eso. Sí, y incluso yo leía en algún lado la idea de que el yo, o sea, ese tema del yo, lo veían como una especie de anomalía. Una anomalía como que el cerebro estuviese hackeado o el cerebro nos estuviese hackeando de esa manera, algo así. Pero eso me recuerda también otro comentario que hace Watts en Naturaleza de la Conciencia, que te dice que te pone un problema tipo del que viene antes del huevo o la gallina, ¿no? Te dice, ¿qué es? Es que el cerebro creó al estómago como para que procese alimento y le dé energía, o el estómago creó al cerebro como algo que le busque recursos y lo alimente. Y entonces dice, no, es las dos cosas. Sí, hay un mutualismo. Claro, el mutualismo. Es un proceso, efectivamente. Sí. Y eso nos cuesta verlo, y yo creo que eso con el falo de besos y qué risa que se llama Besos. El falo de besos. Con el tema del cohete que sale, pero no hay un viaje interior, ¿no? No hay un viaje igualmente potente, pero hacia adentro, hacia la mente, ¿no? Exactamente. Es eso, porque tira hacia un lado, en vez de hacer la unidad, la cosa mutua, ¿no? Sí. Ahí está. Yo, por lo menos, desde mi ignorancia, tengo la percepción de que efectivamente no es que quiera sonar particularmente hippie y decir que nada importa, etcétera. No es mi postura para nada, pero sí que es intuitivo identificarse uno mismo con el ego, como considero que fue intuitivo considerar que la Tierra daba vueltas alrededor que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra y no al revés. Cuando estás desde tu punto de vista, es lo lógico que sea el Sol lo que gira en torno a la Tierra, no al revés. Pero luego, cuando hemos conseguido adquirir perspectiva, nos hemos dado cuenta que es al revés. Pues yo creo que hay algo similar en lo que se refiere a la conciencia, donde efectivamente hay un elemento biológico, neuronal,
que es la conciencia capaz de verse a sí mismo, que yo desde la ignorancia asumiría que es un órgano que tiene una función para el resto del mecanismo, como el estómago y como el ejemplo del cerebro y el estómago. Y que es una cuestión que en realidad de lo que va naturaleza de la conciencia, la charla de Watts, coger perspectiva respecto a eso y poder verlo un poco desde fuera, ver que hay cierta separación. Hay una parte de ti que es ese ego, definitivamente, tanto como tus manos son de cierta forma parte tuya, pero si pierdes una mano no dirías que no te cambiarás el nombre. Ya. Bueno, y no sé si para cerrar o algo así, bueno, al menos la última idea así como que me salta más y sé que de repente para ti es especial porque te interesa mucho Albert Camus. Y él dice una cosa súper intensa, dice que la única pregunta filosófica que hay es si me suicido o no. Pero claro, sí. Creo que ahí Watts lo que está haciendo, que es un planteamiento de Camus, que bueno, que también hablaremos, ¿no? De él y de sus ideas, ¿no? Aquí en el canal. Creo que lo que está lanzando Watts así es como bueno, o sea, si tan malo es esto y tan miserable es la conciencia, ¿por qué el pulso por seguirla viviendo? O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da si en verdad no da más, no? Sí. Camus dentro de lo otra vez, desde la ignorancia, no entiendo que Camus haya sido nihilista para nada, al contrario, esa postura, claro. Él quería dejar como por escrito o evaluado, ¿por qué no simplemente, si esto es un valle de amarguras, ¿por qué no ahorrarnos el problema, no? Yeah. Y Camus fue un poco Watts, en que era como muy de vivir la vida. Él se lo pasaba bien. Sí. Se lo pasó bien. Y apostó siempre mucho por la vida y las ganas de vivir. De hecho, él tiene esta frase que él vivió en la época de la posguerra, después de la Guerra Mundial, donde se separó el mundo en los bloques, y un amigo suyo, Sartre, por ejemplo, apoyó por mucho tiempo claro. a la Unión Soviética, porque eran hombres de izquierda de su época, y Camus tuvo una frase que era que hay muchas cosas por las que vale la pena morir, pero por ninguna cosa vale la pena matar. Él era como Watts, él estaba haciendo estos apuntes de mira, si la vida son dos personas también enfrentadas con la concepción humana de que no hay sentido. Yo creo que Watts sí llega más lejos al tener esa perspectiva más espiritual, donde no solamente dice no tiene que tener sentido, que eso es como una de las posturas existencialistas. Watts tiene esta paz de no simplemente no necesito sentido, sino que yo soy parte de la fibra. Claro. Mientras tú te estás preguntando en qué dirección voy, Watts está diciendo yo soy todas las direcciones. Yo soy todas las direcciones. Y estoy en paz con ello. Claro. Porque en el otro modelo sigue siendo el modelo automático de alguna manera y sigues estando escindido del mundo y lo que estás es como hallando la clave a ver. La postura más optimista, creo así, dentro de lo existencial, dentro del existencialismo, tipo Camus o Kierkegaard, es de, mira, dile que sea la vida. Sí. No te queda otra, disfrútalo. O sea, y siempre te acaba la alternativa del suicidio, sí, pero claro. Con lo que tienes, aprovecha. Que efectivamente es como mucho más material, mucho más material, no materialista, sino más corpóreo, ¿no? Más terrestre. Sí. Bueno, creo que sin duda eso nos agrada mucho de Watts, ¿no? Que aquí no
no vino a, no nos ofrece tampoco cosas fáciles, pero no vino aquí a amargarnos y a deprimirnos, sino tiene como un sentido terapéutico también, ¿no? Hasta el tono de voz. Sí, y la risa. Sí. Sí. Y la risa, sí. Sí. Una risa súper, súper buena. Así que bueno, de hecho creo que hacía la meditación de la risa. Él empezaba a reír y ya. Sí, unas cosas súper interesantes. Que curioso, eso lo podemos hablar más adelante, como en los 60 un poco una parte de la sociedad quiso hacer algo. Sí. Después todo se perdió de alguna manera. Sí. Y volvió a ser todo tan circunspecto y tal. Después de esos intentos de liberaciones, ¿no? Pero bueno, nada. Yo creo que algo de eso recorre en uno, la sangre de uno, ¿no? Como de... Yo cada vez que escucho, volviendo a esa idea de la forma sin contenido, todo muy hacia afuera, todo muy, muy visual, ¿no? Por la naturaleza de cómo consumimos, le damos ahora mucha importancia efectivamente a los típicos clichés, las redes sociales, el consumir por darte el gusto de poder consumir X cosa. Y creo que más y más gente se está encontrando con que están llegando a un punto donde están esperando que detrás de eso que supuestamente en papel y en imagen era tan ideal y la línea de meta, están esperando que se abran unas puertas y muestren un contenido realmente satisfactorio detrás y no llega. Y por lo menos tengo esa impresión de mucha gente con la que interactúo y creo que eso va a inspirar más cosas. De hecho, Watts tiene un clip por ahí de un programa de televisión que él tuvo donde dice que ahí está preparación constante para tu siguiente etapa, ¿no? Entonces entras a la escuela y al preescolar y tienes que prepararte para la escuela y luego desde la escuela al instituto, luego la universidad y ya vas a llegar al mundo de verdad. Sí. Entras a tu primer trabajo, el otro, y un día llegas a los 40 y dices, no me siento muy diferente de cómo me he sentido todo este tiempo y no he encontrado nada de lo que me están diciendo que iba a encontrar. Y se me ha ido media vida en esto. Sí. Un poco... Y creo que está ahora, como se hace especial énfasis en marketing, en publicidad, en ese mensaje hiperoptimista de venta, porque lo optimista y positivo siempre va a vender más que algo creativo. Sí. Nuestra generación está teniendo una adolescencia muy alargada que se está ahora empezando a dar de golpes con el mundo. Total. Para los mayas, leí el otro día que por sus matemáticas y su astronomía, 52 años eras un anciano. Así que estamos estirándolo mucho. Bueno, yo creo que podemos... Bueno, estuvo nutritivo aquí. Cortar ahora y nada. Y para una próxima... nos vemos y podemos ir comentando cosas que hayamos subido. También tenemos ahí de cosas de Jordan Peterson, el psicólogo canadiense. Tenemos de Adam Phillips, psicoanalista galés, británico. James Hillman, psicólogo norteamericano junguiano. Bueno, Krishnamurti. Y las otras cosas que de alguna manera están en proceso, pero que nos interesan, podemos ir lanzando. Así que bueno, hasta una próxima. Hemos cumplido otra semana. Hemos cumplido. Y este estuvo largo. Este estuvo... Sí. Quisimos hacerlo corto y estuvo como naturaleza de la conciencia casi. Sí. Salvando las distancias. Pero bueno. Bueno, hasta una próxima entonces. Nos vemos. Venga.